términos de cómo toda esta experiencia que hemos vivido en los últimos años puede representar algún apoyo, algún aprendizaje valioso para extenderse en el tiempo como rendimiento y resultado de todo esto que tuvimos que enfrentar, ¿no? Ese es un poco el ánimo de la sesión del día de hoy, que van a compartir con nosotros no solo Jazmín y Eric, sino que además tendremos algunos invitados que nos hablarán de cómo enfrentaron estos meses y cómo es que lo hecho les ha ayudado ahora después del momento de acompañamiento académico virtual originado por los meses de pandemia, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar justo señalando que aunque los oradores principales serán Jaz y Eric, habrá una serie de invitados que compartirán también su experiencia y a quienes nos presentarán después los mismos compañeros Jaz y Eric. A mí me toca dar la bienvenida y presentar a Jaz y a Eric en primer lugar para arrancar con la actividad del día de hoy. Y en ese sentido les comento que estarán moderando la sesión Jazmín Jiménez Bedoya, quien es desarrolladora de entornos virtuales de aprendizaje aquí en la Coordinación de Educación Virtual de nuestra Ibero Puebla. Ella es experta en sistemas de gestión de aprendizaje LMS y es ingeniera en ciencias de la computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es maestra en administración de tecnologías de la información por la Universidad del Valle de Puebla y a partir del 2009 brinda formación y capacitación a docentes y estudiantes en ámbitos relacionados al uso e implementación de tecnología, gestión de la información, contenido digital y plataformas instruccionales. Desde hace más de 10 años también participa como tutora y facilitadora de espacios de aprendizaje en modalidad en línea en materias relacionadas a las áreas de computación y matemática en niveles formativos de licenciatura y posgrado. Jaz tiene amplia experiencia en desarrollo y curación de contenidos digitales, diseño instruccional, así como en proyectos de innovación educativa. Y con Jaz también estará moderando la sesión Eric Carreto Santos. Eric a partir del 2007 se desempeña como desarrollador de contenidos para materias de nivel licenciatura, de la modalidad semiescolarizada y a distancia, así como administrador de sistemas y servidores y de ambientes virtuales de aprendizaje. Esto le permitió adquirir amplia experiencia en la implementación de plataformas instruccionales, tales como WebCT, Blackboard, Eco 365 y Moodle. Actualmente forma parte del equipo de la Coordinación de Educación Virtual de nuestra Ibero, donde se desempeña como desarrollador de entornos virtuales de aprendizaje, brindando asesoría y capacitación sobre el uso de Moodle y otras herramientas tecnopedagógicas, además de brindar apoyo logístico en el Laboratorio de Innovación Tecnoeducativa. Eric es experto en sistemas de gestión de aprendizaje y es ingeniero en computación, esto último por la Universidad Hispana de Puebla. Y ya decía, los mismos Eric y Jaz nos irán presentando a los invitados en la sesión del día de hoy, así es que les cedo la palabra a Jaz y Eric para que arranquemos con la sesión. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente todos y todas. Muchas gracias, Omar. Pues bueno, es momento de comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Muy buenos días. Bueno, sí. Pues muchas gracias. Para nosotros siempre es pues muy emocionante poder compartir con todo nuestro auditorio y todas las personas y docentes que se unen a nuestros webinars para compartir precisamente pues algunos temas que conversando en el equipo pues siempre nos parecen muy interesantes e importantes de difundir y de compartir con todos ustedes. Entonces, en este webinar, pues hablaremos precisamente del regreso a la presencialidad y como apellido le pusimos explotando los aprendizajes obtenidos durante la pandemia. Y bueno, Eric y yo estaremos conversando con ustedes en este sentido. Y de hecho, ayer precisamente hablando con Sofía, otra de nuestras compañeras, decíamos si ya era o si de repente ya se volvía muy repetitivo o muy cansado estar conversando o mencionando a la pandemia a estas alturas del 2022.
pero también sabemos que todavía no ha sido, o sea, no hemos terminado todavía con esta pandemia, que si bien ha ido evolucionando todo el proceso que hemos tenido que pasar toda la humanidad desde el confinamiento y hasta las vacunas, y ahora el regreso que hemos estado realizando paulatinamente, pues aún está presente. Y en el caso principal de la educación, que es algo que nos convoca el día de hoy a todos nosotros, pues consideramos que no está de más hacer este pequeño recorrido y recordar que ya estamos, o sea, ya hemos pasado más de 2 años y medio en la pandemia. Y en México particularmente, pues comenzó todo en el 2020, por ahí de marzo, lo recuerdo perfecto porque en ese entonces estaba embarazada y entonces pues nos tuvimos que ir pues a encerrar un buen rato, prácticamente todo el año a nuestras casas. La mayoría lo hizo de esta manera. Y entonces, bueno, por aquí les comparto esta imagen que en su momento la Dirección General de Epidemiología de México pues nos lo hizo saber en una de esas famosas mañaneras y hablando en tiempo, desde el 2019 y hasta el 2021, pues habían transcurrido más de 424 días de COVID. Y bueno, en nuestra institución principalmente pues se hizo toda una serie de estrategias para que pues no dejáramos de hacer lo que sabemos hacer, y la Ibero particularmente pues se reinventó haciendo distintas experiencias y implementando distintas estrategias para lograr que todo siguiera funcionando y siguiera avanzando como mejor se pudiera, ¿no? Y eso sucedió pues también en todas las demás instituciones, en todas las demás organizaciones, tanto empresariales como organizaciones civiles, etcétera. Pero después de todo ese año, particularmente del 2020, pues comenzamos con el tema de lo híbrido, ¿no? Y entonces, pues ya empezábamos a ver esas pequeñas luces en donde podíamos pensar en un regreso paulatino, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito empresarial. Y bueno, desde la coordinación hicimos también implementamos y diseñamos una serie de estrategias para que esto fuera posible. Y la modalidad híbrida que se implementó en la universidad, pues se basó mucho en la implementación de estas estrategias, y también les compartimos una serie de webinars que iban desde el uso de dispositivos, del aula invertida, la implementación del aula invertida y también de este modelo HyFlex que fue muy bien recibido en ese momento porque era necesario y porque nadie sabía realmente cómo iba a pasar y cómo íbamos a trabajar con esto que teníamos enfrente. Y es hasta este 2022 cuando pues regresamos a la presencialidad, cuando gracias pues a la vacunación y aunque todavía no estamos en el 100% de la población, pero llevamos ya casi el 70% a nivel mundial, pues ha sido posible que todos logremos pues estar en nuestras oficinas, que los estudiantes regresen pues a las aulas y que tengamos nuevamente este acercamiento de frente con los demás y que podamos seguir compartiendo y viviendo también experiencias pues mucho más de cerca. Entonces, para los siguientes años realmente creo que todavía no tenemos la certeza de qué va a suceder, porque después de haber vivido la pandemia no tenemos certeza de nada, pero sí es cierto que conversando y después de todas estas experiencias y en este periodo en particular llevamos un año compartiendo con ustedes webinars, ciclos de webinars en cada periodo, y consideramos que han sido momentos muy importantes. Y para los siguientes años todavía tampoco sabemos con exactitud si vamos a seguir compartiendo más webinars con ustedes o no, o más o menos, pero sí sabemos que existen ya muchos elementos y muchas características que podemos retomar para poder fluir en todos estos modelos y en estas modalidades que se han ido transformando a lo largo de todo este tiempo. Entonces, pues ha sido así como empezamos a reimaginarnos y cómo vamos a ir recuperando en este momento y en esta sesión algunos aprendizajes principalmente de cada uno de ustedes y de nuestros invitados que tenemos hoy.
Y quisiera comenzar compartiendo con ustedes una pequeñísima encuesta en nuestra herramienta favorita de encuestas, que es Menti, donde les pediremos que nos respondan esta primera pregunta. En tu labor docente, ¿qué tan segura o seguro te sentiste ante los siguientes aspectos? Principalmente durante la época más fuerte de la pandemia, ¿no? Entonces quisiéramos hacer este ejercicio de regresar un poquito atrás. Sé que a muchos no nos gusta recordar porque todos tuvimos muchas pérdidas, pero sí quisiéramos retomar en el ámbito y en la labor docente qué sucedió y qué tan seguros estuvieron ustedes en estos 4 ámbitos o en estas 4 dimensiones en particular. Eric ya les está compartiendo ahora en el chat esta liga para que nos hagan favor de responder y pues estaremos en vivo revisando estos primeros resultados. Así que por favor pueden hacerlo utilizando la liga directa si están desde sus dispositivos, desde sus equipos de cómputo, o bien si están desde su celular pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o entrando a la página de menti.com con el código que aparece también por acá, que es 61712553. Y bueno, esperamos entonces las primeras reacciones. Todavía somos poquitos los que estamos entrando a esta sesión, pero bueno, estaremos esperando entonces por acá. Ya vamos viendo que están siendo respondidos. Ya van 8 participaciones, muchas gracias. Y vamos viendo que esta red se va yendo más. Parecía al principio que se iba hacia lo pedagógico y tecnológico, pero creo que se va emparejando con lo espacial también. Entonces, pues casi estamos ahora 7 y 13 participaciones. Bueno, menos Eric y yo, porque no estamos participando en la votación. Entonces, casi estamos todos. Y bueno, aquí estamos viendo, fíjense que me sorprendió mucho sus respuestas, la verdad les soy honesta que me sorprenden porque una de las dimensiones y que estaremos abordando hoy en este momento en nuestro webinar es el ámbito socioemocional, que es algo que fue muy marcado, particularmente con todos nuestros compañeros con los que estuvimos intercambiando experiencias en la pandemia, particularmente luego en la modalidad híbrida. Y al parecer al principio, en un primer momento, fue un poco complicado lo tecnológico, pero ahora que ustedes están haciendo este recuento, creo que estaba bastante equilibrada la balanza entre ambos ejes, ¿no? Entre estas 2 dimensiones y el tema de lo espacial, de pasar, por supuesto, de una aula física a una completamente virtual, pues pareciera que no están en el 10, pero tampoco están en el 5, ¿no? No están reprobados, pero creo que también está más o menos equilibrado el tema de las 3 primeras, de los 3 vértices, y creo que en el caso de lo socioemocional es justo donde está un poquito más abajo, que es como esta parte que no teníamos pensada que sucedería, sin embargo, pues estuvo ahí en todos estos meses. Bueno, voy con la siguiente pregunta para terminar esta primera introducción, y entonces esta segunda dice, en este regreso a la presencialidad, ¿qué consideran ustedes que es lo que más extrañan sus estudiantes de la virtualidad? Y tenemos 5 posibilidades. La primera es las clases, la organización personalizada de sus actividades diarias, pasar tiempo con su familia, invertir tiempo en hobbies o dormir más. ¿Cómo ordenarían estas categorías en cuanto a lo que han estado viviendo sus estudiantes, que les han estado compartiendo? Ahora que regresan y que han estado regresando a todas las sesiones presenciales. De repente volteo, mi pantalla está de este lado por si ven que me hago de lado, no es que tenga tortícolis, es que estoy viendo la pantalla que está a mi izquierda. Entonces, bueno, el primero que están por aquí compartiendo, empezaba con dormir más, pero ya está regresando al primer lugar, hobbies, nuevamente dormir más. Ok. Pues empiezan a mover las distintas opciones. Creo que hay alguien por ahí que no está
que no está participando. Vamos a ir haciendo el checklist de quién está presente. Pero bueno, creo que nos vamos quedando con estos primeros resultados, donde el primer lugar sería invertir tiempo en sus hobbies. Eso es lo que ustedes han distinguido como lo que más extrañan. En segundo lugar, dormir más. Yo creo que eso es algo, yo también lo extraño, lo confieso. Bueno, ya hay otra participación más. Pasar tiempo con su familia, que es otra de los elementos importantes que también lo vimos y lo han resentido, porque muchos de ellos y muchos docentes y muchos estudiantes reafirmaban que el haber estado compartiendo tanto tiempo en casa, pues les hizo otra dinámica familiar principalmente, y además pues como que también se hicieron nuevos lazos entre las familias. Viendo, por supuesto, el lado positivo de todo ello, la organización personalizada de sus actividades diarias. Y bueno, como lo esperábamos, lo último que más extrañan los estudiantes es las clases. Porque justamente pues nos dimos cuenta, y seguramente todos aquí lo compartimos, lo podemos suscribir, que el tema de las clases se volvió un tema bastante complejo por todas estas características y todos estos elementos que mencionábamos al inicio. El poder, el no solamente escuchar a un docente hablando durante toda la clase, las dificultades que tuvimos al momento de pasarnos de lo presencial a lo virtual, etcétera. Y bueno, creo que todos también coincidimos en que es lo último que extrañan los estudiantes precisamente por todo lo que sucedió. Bueno, pues entonces, con estas primeras dos preguntas que nos hacen posicionarnos en un momento importante a lo largo de este tiempo, de estos 2 años y medio de pandemia, no cabe duda que hemos aprendido muchísimo, que hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Y hemos aprendido que sí y que no se puede retomar, y creo que eso es algo muy valioso y es una de las cosas que estaremos viendo el día de hoy. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Eric, porque él nos va a compartir pues la agenda del día de hoy, de qué va a ir los momentos principales, y pues adelante, Eric. Gracias, Jazz. Pues mucho gusto de estar nuevamente reunidos en este webinar. Espero que pues la información que les vamos a compartir que sea de utilidad para sus cursos. Y bueno, en esta agenda que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver lo que es las competencias digitales, en cuál es en la que nosotros participamos dentro de lo que es resolución de problemas. Vamos a dar un poco de información sobre la conectividad de dispositivos, como las tendencias o el uso de estos dispositivos, cómo se movió durante la pandemia. Esto que veíamos de la encuesta de las dimensiones involucradas, cómo podemos revisar esos temas. Y los testimonios, como comentábamos al inicio, son 3 testimonios de nuestros docentes Dafne, Horacio y Fabiola, quienes nos van a estar acompañando. Y después vamos a ver un intercambio de experiencias, ¿no? Si alguien desea también dar a lo mejor su testimonio, o tiene alguna duda o algo de lo que pasó durante pues, estos años, que ya han sido pues 3 al menos por lo pronto. Esperemos que no se siga extendiendo. También con mucho gusto abriremos los micrófonos, las cámaras, y si quieren compartirnos algún contenido, también los estaremos habilitando más adelante. Posteriormente vamos a compartirles una caja de herramientas dentro de esto que hemos estado llevando a cabo dentro de la impartición de cursos, los webinars. Hemos utilizado herramientas. Adicionalmente, ya aquí en lo que es el Laboratorio de Innovación Tecnoeducativa, se lleva a cabo el mostrar cómo son estas herramientas, cómo las pueden incorporar, y pues también es parte de esas aplicaciones que les estaremos compartiendo. Finalmente, el cierre y una invitación a otros webinars que tenemos, así como cursos en los cuales esperemos que sean de su agrado. Y al final, digámoslo así, tenemos una encuesta en la cual les pediríamos que se quedaran para que nos dieran retroalimentación de los webinars, y en especial de para ver qué podemos mejorar. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañera Jazz para dar comienzo.
Gracias, Eric. Pues bueno, entonces el día de hoy, como ya les hablaba Eric en la agenda, pues queremos retomar estos otros elementos que van a contextualizar nuestro día de hoy, que tiene que ver justamente con el tema de las competencias digitales docentes, un proyecto muy importante en la coordinación y que seguimos trabajando precisamente en que todos estos webinars, cursos y herramientas y cosas que hacemos pues sean para seguir acrecentando estas dimensiones, estas competencias en todos los que están interesados en hacerlo. Y particularmente en este webinar, pues la competencia principal que queremos reforzar y que queremos retomar, pues es la competencia del área de resolución de problemas, porque justamente nos enfrentamos a lo largo de este tiempo en estar resolviendo muchas complicaciones de diferentes tipos, de diferentes ámbitos, y entonces, pues el área particularmente de resolución de problemas tiene que ver con esta particularidad de que nosotros logremos identificar las necesidades de uso de recursos digitales, que con eso podamos tomar decisiones informadas sobre estas herramientas y que la más apropiada, de acuerdo a nuestro objetivo, pues se pueda utilizar. Por otro lado, que seamos capaces de resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, que usemos las tecnologías de forma mucho más creativa y que podamos resolver problemas técnicos, para que también logremos actualizar nuestra propia competencia y la de otros, que en este caso pues sería, por supuesto, nuestros estudiantes. Las competencias que abarca esta área principalmente son 4, y es resolución de problemas técnicos, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa, así como identificación de lagunas en la competencia digital. Seguramente cada uno de nosotros pues nos estamos ubicando en estas competencias y seguramente nos sabemos más pro en alguna de ellas y otras todavía nos falta mejorar, pero estoy segura también que en todas ellas pues ya nos estuvimos capacitando pues con todo esto que no pudimos evitar, así que eso es algo que puede retomarse como positivo en este webinar particularmente. Por otro lado, Eric ahora nos estará compartiendo otro elemento importante de contextualización, que es el tema de conectividad y dispositivos móviles, porque viene muy de la mano justamente con esta posibilidad de elegir las mejores herramientas y de utilizar ahora que sabemos que nos sirven todos nuestros equipos y todos nuestros dispositivos móviles para lograr un objetivo de aprendizaje, para potencializar el espacio en el que estemos trabajando. Y estos datos que ahora nos compartirá, pues nos dará una idea mucho más amplia de que la mayoría de la población pues tiene la posibilidad de tener al alcance de su mano pues una herramienta que puede hacer maravillas. Entonces, Eric, por favor. Gracias, Jazz. Efectivamente, como bien lo menciona, trataremos de dar énfasis en la utilidad o el uso que los habitantes en México le dan pues a los dispositivos móviles, a lo mejor cuántos somos en cuanto a cuántos utilizan Internet y a esta diferencia entre computadora y dispositivo móvil, ¿no? Que en las clases identificamos que utilizan más la computadora, pero ya dentro de lo que son pues los datos vemos reflejados otros datos, ¿no? Diría el presidente. Entonces, finalmente en México actualmente somos 126 millones de personas, del cual pues lo que nos pareció más importante pues en el uso de servicios móviles, que solo el 69% de la población de 6 años o más son los que pues, realmente utilizan un dispositivo móvil. Dentro de lo que son los dispositivos móviles, pues la de servicio que finalmente, si somos 126 habitantes, vemos que las líneas de servicio son 123,000, ¿no? Entonces hay un incremento en el cual también vemos desde 2016 cómo ha ido subiendo y de 2017 a 2018 pues se incrementó bastante hasta 120, pero en lo que es
2020, perdón, está llegando hasta 123 millones, ¿no? de líneas de servicio móvil de telefonía, que nos parecía un dato bastante interesante compartirles. Y ahora les quiero compartir también la parte de los usuarios de Internet. Todos estos datos los estamos tomando de las encuestas que hace el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en una encuesta llamada Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, también conocida como ENDUTI, en la cual nos dice que a partir de 2017, pues éramos 70.3 millones de usuarios en Internet y ahora pues se ha aumentado a 88.6 millones en 2021. Si vemos aquí, la gráfica nos muestra los usuarios en Internet, usuarios de Internet, pero aquí nos está marcando la participación porcentual respecto al total de habitantes, digamos así, de que son mayores de 6 años. Eso nos marca que son el 75% de los habitantes en México que son mayores a 6 años. Entonces, si vemos aquí la tendencia, creció de 79 millones en 2019, que es más o menos cuando empieza la pandemia, a 88 millones, que es un número considerable, que está el 10, más o menos, 10%. Digo, perdón, los 10 puntos porcentuales que se manejan entre estos tres años. Y también les quería compartir algo que identificamos sobre la parte de usuarios de Internet, la frecuencia en la cual se conectan. Vemos que, pues, si bien de 2017 a 2018 hubo una baja en cuanto a las conexiones diarias que hacían los usuarios, se fue aumentando del 2018, 2019 y 2021, fueron aumentando, y los que se conectaban al menos una vez, pues fue decreciendo, ¿no? A los primeros 3 años de 2017, 2018, 2019, iba como que en aumento, los que solamente se conectaban una vez a la semana, pero pues quizá con la pandemia o con la parte de que se van conectando más a los dispositivos, vemos que esa tendencia de conectarse solo una vez, pues ya no era como muy factible, entonces tendían a conectarse más, con lo que creemos que por eso bajó el que se conectaran solamente 10%, ¿no? De usuarios. Finalmente, también queremos compartir la parte de qué tipo de usos, ¿no? Muchos se utilizan para comunicarse, que es como que la base. Acceder a redes sociales son los que más puntos tienen, para entretenimiento, para acceder a contenidos audiovisuales, y dentro de los que menos se conectan, pero también son de uso frecuente o muy importante, son los pagos de vía Internet, con productos o servicios, compra de productos o servicios, las operaciones bancarias, los servicios en la nube, y tal vez se repite un poco la de para ventas por Internet, pero una cosa es pagos vía Internet y otra es pago para ventas por Internet, ¿no? Y queremos contextualizar un poco dentro del ámbito internacional entre los países de Corea del Sur, Reino Unido, Suecia, España, Japón, manejan lo que se conectan hasta 9 de cada 10 personas, son las que se conectan. Y en México se están conectando 7 de cada 10 personas, que también es un aspecto importante a considerar, ¿no? Ahora les quiero compartir la parte de los usuarios de telefonía, que si bien ya los teníamos marcados en el 2021 en la página anterior, en las diapositivas anteriores, les quiero compartir que en 2021 pues somos 91 millones de usuarios, que esto representa el 78% de usuarios de la población que se conectan, y son con referencia a quienes tienen, pues son personas que manejan de manera autónoma su celular, lo creen conveniente. Que bueno, si vemos aquí, creció de 85 millones en 2019, que es cuando empieza, de 85 a 91 millones de personas a los que
se conectan a través de un teléfono celular. Y el uso que tienen con el celular es mensajería instantánea, acceder a contenidos y video, acceder a redes sociales y la tránsito y navegación asistida, ¿no? Que es mucho de la participación que más tienen desde un celular, independientemente que pues, también se utiliza para jugar, para adquirir bienes o servicios, editar fotos o videos y acceder a banca en móvil. Entonces, estos son los servicios como que los que más tienen auge o uso, perdón, dentro de un dispositivo móvil en 2020 y 2021. Y también lo que nos pareció importante es la parte de las computadoras, donde vemos un decrecimiento, ¿no? Si se estaban utilizando 49.8 millones en 2017, vemos que el porcentaje de usuarios que utilizan pues va disminuyendo a 43.8 millones de usuarios de computadora, ¿no? Que también vemos ahí que se están moviendo tal vez mayor hacia el uso del celular, por tablets o teléfonos inteligentes como los smartphones, que ya muchas veces podemos utilizar casi las mismas aplicaciones dentro de una PC hacia un equipo de móvil, ¿no? Y los usos de la computadora de 2017 a 2021, se hace una comparación en esta encuesta donde se está utilizando para entretenimiento y en 2021 está bajando. Para las actividades laborales está aumentando de un 17% a un 18% de usuarios. Para las actividades escolares aquí sí me pareció súper extraño que se viera que se utilizaban más en 2017 y que bajaran a 17% en 2021. Y como medio de capacitación, pues ahí sí está aumentando de 6% a 10% el uso de las computadoras, ¿no? Por los usuarios. Y bueno, espero que esta información les sea de utilidad para considerar en un futuro tal vez qué dispositivo voy a utilizar, si sea un equipo de cómputo o un dispositivo móvil. Y con esto le damos le doy la palabra a mi compañera Jazz para hablarnos algo sobre las dimensiones involucradas. Adelante, Jazz. Gracias, Eric. Bueno, pues entonces, como ya bien lo comentó Eric, después de tener elementos que tienen que ver con el ámbito tecnológico de conectividad y estar haciendo este recuento de qué tanto nos seguimos conectando, de qué dispositivos seguimos utilizando y sobre todo con las nuevas generaciones, qué es lo que más utilizan y como docentes además, qué tan competentes vamos siendo en estas distintas áreas en las que nos seguimos formando, capacitando y mejorando. Pues también como último elemento de contextualización nos parecía importante comentarles y compartirles que desde hace mucho tiempo, antes incluso de la pandemia, en la coordinación pues hablábamos justamente de estas tres dimensiones particularmente que nos hacían mucho ruido y uno de los proyectos en los que trabajamos pues se basa mucho en este modelo que tiene que ver con integrar la pedagogía, la tecnología y el espacio para poder lograr pues, estos espacios de aprendizaje que consideramos llegan a ser mucho mejor aprovechados, tanto por los estudiantes como por nosotros como docentes. Y este modelo en particular, que es un modelo, el modelo PET, como se conoce, es un modelo de la Universidad de Queensland desde el 2008 que se ha estado modelando, y nuestro laboratorio de innovación tecnoeducativa pues se basa en este modelo. Sin embargo, después de todo este tiempo, le hemos agregado nosotros ahora en este webinar pues esta dimensión, esta categoría, este elemento que nos parece vital, que es el ámbito socioemocional, y que como lo vimos fue algo que tuvimos que reforzar con muchas herramientas que no teníamos en ese momento, pero que hemos ido mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, justamente este modelo pues, nos ayuda
a visualizar que hoy en día los espacios son, particularmente en el ámbito de la educación, pueden ser virtuales, pueden ser híbridos, pueden ser presenciales, o bien la combinación de cualquiera de estos tres, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos espacios multimodales de acuerdo a las necesidades y a los objetivos que nosotros nos planteemos, a los objetivos que las instituciones también tengan en la mira. Por otro lado, la cuestión tecnológica, que definitivamente ya no es algo que podamos dejar, que podamos olvidar o que podamos cegarnos, porque es necesario, porque lo tenemos que utilizar, y contamos pues ya con con una lista, ¿no?, bastante amplia de dispositivos, de hardware que nos pueden ayudar para seguir mejorando nuestras clases, nuestros propios entornos. Y finalmente el ámbito pedagógico, ¿no?, que tiene que ver con nuevos modelos activos de aprendizaje, con estas tendencias pedagógicas emergentes, como aprendizaje invertido, como estos espacios makers, como el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje colaborativo. Y por otro lado, las tendencias también pospandémicas que han venido surgiendo y que nosotros también estamos retomando, de hecho, de los trabajos y actividades que hemos realizado, con temas que tienen que ver con modalidades híbridas, con esta valoración de la salud mental. No sé si recuerden que hace un par de días fue pues el Día Mundial justamente de la salud mental, y que es muy importante que no lo perdamos de vista, las credenciales alternativas, el fomento al emprendimiento, entre otras tantas que van surgiendo. Pero todos estos cruces que tenemos entre lo pedagógico y lo tecnológico, por ejemplo, pues han ayudado a que esta pedagogía sea enriquecida por tecnología, y por otro lado que la tecnología también impulse y mejore a la pedagogía desde donde logremos visualizarlo. Nosotros hemos seguido trabajando también con entornos virtuales de aprendizaje que ayudan justamente a mejorar estos ámbitos. El cruce con la tecnología y el espacio pues nos ayudan a expandir justamente lo que hacemos a través de todas las herramientas que están a nuestro alcance, que están a nuestra disposición. Y en cuanto al tema espacial, pues también sabemos que la pedagogía siempre será habilitada por el espacio, y vemos cómo cambia la actitud de acuerdo al espacio que estemos habitando en este momento, ¿no? Y por otro lado, pues sabemos también que el espacio va a estimular y va a reforzar a la pedagogía para lograr que todo sea mucho mejor para los actores educativos. Y bueno, en cuanto a lo socioemocional, me parece que bueno, desde nuestra propia pedagogía ignaciana, la cura personal pues ha significado y ha tomado un valor particularmente mucho más importante que en otros momentos, por todo el contexto en el que nos encontramos. Y por otro lado, en esta lámina quería compartirles incluso esta pequeña pantalla de una de las herramientas que varios docentes comenzaron a utilizar, porque tenemos en nuestra universidad tenemos Office 365 que incluye dentro de estas herramientas este Teams, en donde nos estamos conectando ahora, y que permite agregar esta aplicación en particular que se llama Reflect, y esta aplicación nos permite captar la atención de nuestros estudiantes a través de poder sondear sus emociones. Y con base en el estado de ánimo que nos presentan nuestros estudiantes a través de distintas estrategias, pues podemos entonces empezar, o podemos comenzar nuestra sesión, o podemos comenzar nuestra experiencia de aprendizaje, pues teniendo mucha claridad de cómo se encuentra el ánimo en nuestro lugar de trabajo, en nuestro entorno, independientemente de que sea virtual, híbrido o presencial. Y nos parecía también necesario recordar que, bueno, ya sabemos que somos de repente psicólogos sin serlo, con el respeto que se merecen todos los profesionales del área, pero tenemos que ser capaces de tener esta empatía y esta cercanía con nuestros estudiantes, porque si tenemos ese enganche, pues es mucho más seguro que tengamos el éxito que de repente no podemos tener si tenemos apatía o algún sentimiento contrario a la integración o a la emotividad. Y bueno, antes de pasar justamente a nuestro momento de los invitados, pues queremos comentarles que para nosotros ha sido pues todo un reto poder
tener a estos docentes ahora que compartirán con todos ustedes sus experiencias, porque cada uno de ellos tiene un perfil muy particular. Seguramente algunos de ellos ustedes ya los conocen, a otros no, pero era importante como poder tener estos distintos perfiles y distintos quehaceres que logran hacer dentro de nuestra universidad, y por supuesto todo lo que hacemos pues también se va expandiendo hacia afuera. Y cada una de estas personas, de estos docentes que vienen hoy a compartirnos, pues tienen estas particularidades. Así que estoy segura que con sus experiencias y con lo que nos van a compartir en estos momentos, tendremos más adelante muchas preguntas para que ustedes tengan la posibilidad de intercambiar experiencias. Entonces tendremos un primer momento donde cada uno de ellos nos estará compartiendo su experiencia, y posteriormente todo el auditorio también podrá hacer preguntas. Pues vamos a comenzar el día de hoy precisamente con la presentación de nuestra querida compañera y colaboradora Dafne. Entonces, Eric, si nos haces los honores. Gracias, no, al contrario, muchas gracias, Dafne y compañeros que nos acompañaron, que nos hicieron el favor de pues, dar su testimonio. También, pues, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a Dafne, la voy a presentar. Pues ella es maestra en Educación Media Superior por la Universidad de las Américas Puebla, especialista en orientación educativa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana Puebla. Investiga las experiencias educativas que forman y transforman a los estudiantes universitarios indígenas que forman parte de programas de inclusión desde el enfoque de justicia social. Actualmente es responsable del programa intercultural de vida universitaria Pedro Arrupe de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y sin más preámbulo, le doy la palabra. Dafne, tienes los permisos para compartir, si nos quieres compartir algo. Adelante, Dafne. Hola, pues mandé una presentación, no, ahí está. Claro, muchas gracias. Sí, también te apoyo con la... Gracias. Bueno, pues mucho gusto a quienes no me conocen y también me alegro ver a caras conocidas. Pues realmente, como solo tengo 10 minutos y luego hablo mucho, entonces me voy a contar el tiempo para no pasarme y tampoco para no aburrirles. Pues contarles que yo tomé la posición de responsable del programa intercultural justo en la pandemia. Entonces pues fue un proceso un poco difícil en el sentido de que es un programa complejo que había que reestructurar, y luego en pandemia pues eso lo complejizó. Sin embargo, pues creo que hay experiencias positivas que rescatar, y también creo que hay experiencias que puedo compartir que pues, se pueden mejorar, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, Eric, muchas gracias. Bueno, primero en esta foto comentarles que la foto de arriba, en donde estamos en la ex hacienda de Chiautla, pues fue el último encuentro, digamos, presencial previo a la pandemia que tuvimos. Yo no era responsable del programa en ese momento, sin embargo, pues tenía bastante cercanía y era acompañante, conocía muy bien a los chicos y chicas, ¿no? En 2021, en enero, cuando me invitan a ya formar parte de ser responsable de este programa, pues me dan también la encomienda de la reestructura, y esta reestructura, como bien decía, pues fue desde la pandemia. Entonces, una de las primeras actividades que quise retomar pues fue estos encuentros en donde hacía que los estudiantes, los encuentros en la presencialidad buscaban esta integración, porque todos los estudiantes son de distintas carreras, de distintas licenciaturas, de distintos semestres, y con la pandemia pues no se veían, entonces no se veían ni en clases, no se veían en los pasillos, y pues para mí era muy importante que ellos pudieran seguir conectando, conociéndose y dialogando entre ellos. Entonces la virtualidad me permitió pues realizar este tipo de encuentros virtuales, que de hecho hasta tengo una ponencia en un congreso en donde sistematicé esta experiencia de encuentros virtuales. La puedo buscar
porque está en YouTube también y se las comparto ahorita, no lo había pensado, pero está por ahí. Y eso me permitió en la virtualidad también conectar con gente interesada en el tema, interesada en conocer a los estudiantes de este programa de diferentes partes de México y de Puebla, ¿no? En esta foto que ven abajo, pues claramente es en la pandemia, ya en estos encuentros virtuales, y está una doctora de la Universidad de Kansas City que trabaja el tema de pues la lengua mije, de una obra particularmente que se llama Matzah, que significa estrella en lengua mije. Y bueno, pues eso nos permitió, sin embargo, como a muchos de los profesores, nos pasó que los estudiantes pues no prendían la cámara, y sobre todo en el programa intercultural, pues como sabíamos que los estudiantes se encontraban en sus comunidades en donde muchas veces el internet pues es deficiente, sus mismos equipos no soportaban de pronto toda la parte tecnológica, pues era difícil que todos pudieran tener sus cámaras prendidas y que pudiéramos conectar, pero bueno, la experiencia fue bastante buena, como les comentaba, pues de hecho está por ahí esta sistematización que realicé me parece que sí, como 12 encuentros virtuales que tuvimos, porque era uno mensual y teníamos invitados distintos, o pues tratábamos de recuperar diferentes objetivos. En la foto que está en la esquina es una chica que es de la reciente generación de otoño 2022, y fue ya pues en este regreso post pandemia en donde tuvimos la oportunidad de participar en el CESDER, en una investigación que se está realizando igual para jóvenes de pueblos originarios. Y bueno, pues fue ya regreso a la presencialidad después de la pandemia, y que no termina de ser igual que como fue en la foto que mencionaba, ¿no? En la ex hacienda de Chautla, pues tenemos que usar cubrebocas o tenemos que estar, ya al final uno va percibiendo que agarra confianza y ya se quita el cubrebocas, pero bueno, al inicio no se puede obviar que las condiciones de salubridad, o sea, de higiene, de geles y demás, pues continúan, ¿no? Pero bueno, fue ya como este regreso a tener encuentros, ya no solamente entre nosotros como programa, sino justamente con otros estudiantes con características económicas y culturales similares, pero de otras instituciones, ¿no? Particularmente la BUAP y la Intercultural del Estado de Puebla. Siguiente, por favor, Erika. Y bueno, lo que nos ha dejado también a nosotros como programa la virtualidad, pues es que hemos mantenido nuestro taller de lenguas, de Aprende las Lenguas Originarias virtualmente, porque la verdad es que la mayoría de las personas que se han interesado por nuestro taller siguen estando fuera de la universidad y se les complicaría tanto por el traslado o porque ni siquiera viven en Puebla, ¿no? Entonces hemos mantenido, a pesar de que ya estamos, que podríamos, digamos, tenerlo presencialmente, también ahora hay como una demasiada solicitud en salones y a veces están como llenos, es complejo encontrar espacios. Entonces hemos continuado con estas actividades de manera virtual y ha sido muy enriquecedor porque es como este espacio, ¿no? Aunque puede haber pocas personas que de pronto están en la asistencia como, digamos, virtual, pero como estamos todos al mismo tiempo, ¿no? No es como una grabación, pues así es como se ha mantenido esto y hay muchas personas que pues están interesadas porque aunque sean pocas, repito, pues asisten, van, participan y pues hemos aprendido bastante de estas lenguas originarias. Las fotos que están aquí, por ejemplo, es de náhuatl, la de cómo se dice frijol, que es etl. La que está abajo es en celtal, que por cierto hago el comercial. El día de hoy vamos a tener un juego de lotería a las 4:45 de la tarde en la lonja.
Es una lotería en Celtal, entonces pues quien se anime a participar, pues ahí vamos a estar con el programa, con algunos estudiantes del programa. Y aquí en este Ángel nos compartía en Celtal un poco sobre el tema del café, ¿no? Las hojas de café, café que se dice capel, capeltic. Ustedes saben que tenemos aquí un capeltic, que significa nuestro café en Celtal. Y bueno, y en la que está del lado, es que híjole, ya no sé cómo decirles cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo del lado izquierdo, abajito donde dice taller aprende las lenguas originarias, es de la lengua Ombeyets o Guave, de una estudiante que se llama Londra. Siguiente, por favor, Eric. Ya veo que me quedan 2 minutos. Entonces, bueno, también comentarles que en este regreso a la presencialidad estamos teniendo un diplomado y bueno, pues con estas situaciones que mencionaba del cubrebocas y sí, ¿no? Y, bueno, tenemos que tenerlo. Sin embargo, pues la experiencia aún así ha sido bastante buena. La siguiente, Eric, por favor. Y aquí comparto algunas de las imágenes de los trabajos que hemos tenido, sobre todo en el Laboratorio de Innovación Tecnológica, el ITE, que está en el K005. Muy agradecida también con Educación Virtual por el préstamo del espacio durante los meses de agosto y septiembre, en donde pues de entrada los chicos estuvieron muy contentos con un espacio en el que podían trabajar, como ir probando, ¿no? Como justamente lo que trata también un laboratorio, ¿no? De prueba y error, un espacio muy innovador en donde se podía trabajar en equipos, se podía trabajar en plenaria. Si no conocen el espacio, pues les invito mucho a que puedan asistir, porque definitivamente a nuestro diplomado pues aportó mucho la manera en la que se fueron dando las temáticas y cómo hemos ido hilando pues el proceso que buscamos desde el diplomado en la formación para estos jóvenes. Y que también ha llamado la atención porque ahora que veo esta foto de en medio está esta chica que se llama Fernanda, que no es propiamente del programa intercultural, pero que por medio del plan experiencia formativa, lo que antes llamábamos servicio becario, se interesó por nuestro programa, por participar en esta experiencia, y la verdad es que es muy participativa y está muy dispuesta también. Siguiente, Eric, por favor. Creo que ya terminé. Pues bueno, eso, sigo compartiendo imágenes del ITE. Nos ha visitado hasta el DGMU porque también estaba muy contento con el espacio, con la experiencia que pues se iba alcanzando por las mismas instalaciones que permite el laboratorio. Entonces, pues, eso creo que ya es la última, Eric. Bueno, pues eso, los comerciales de que el día de hoy tenemos una lotería en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena a las 4:45 de la tarde en la lonja aquí abajo, para aprender un poco sobre aprender un poco de la lengua celtal. Toda la lotería está en celtal, entonces pues van a ver que no está tan difícil aprender celtal. Bueno, palabras, comunicarse ya está un poco más complicado. Y la segunda invitación que quisiera hacerles, aprovechando el comercial, es que el jueves 27 de octubre vamos a tener un altar de muertos y vamos a compartir, bueno, los chicos del programa, cómo es que se vive esta tradición en sus comunidades. Entonces eso será a las 11 de la mañana, el jueves 27. Dicen la lonja, pero más bien será por el lado de los cajeros. Les esperamos. Va a haber una chica de Oaxaca que justamente habla la lengua Ombeyets, va a traer chocolate de su comunidad. Entonces, pues quien llegue temprano seguramente le tocará chocolate. Y creo que ahora sí es la última. Eric, muchas gracias. Comentarles que... Ay, perdón, lo último, comentarles que tenemos un Instagram en donde nos pueden seguir para ver nuestras actividades, y tenemos un podcast en Spotify y en Ibero Radio que lo pueden encontrar como Colectivo Arrupe, en donde es dirigido totalmente por estudiantes del programa. Aquí vemos una foto en donde están 4. Justamente el chico del medio que tiene la sudadera de Ibero tampoco es integrante, digamos, del programa intercultural, pero que también se mostró interesado para participar desde el proyecto de Plan Experiencia Formativa, y ha sido una experiencia bien enriquecedora también que haya estudiantes no solo del programa intercultural, sino que se han interesado en nuestras actividades.
Y bueno, pues eso sería grandes rasgos. Compartir también, ya sé que ya estoy un minuto fuera de tiempo, perdón, pero que el podcast inició también en pandemia, iniciaron las grabaciones vía Zoom y que hoy en día, bueno, con este regreso a la presencialidad, pues están ya realizando desde la cabina de Ibero Radio. Eso, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Dafne. Espero que este testimonio nos ayude a los docentes y más adelante esperemos que nos puedan aportar con alguna retro o si tienen dudas también. Por lo pronto vamos a continuar con la presentación de René. Yasmín, te cedo la palabra para presentación. Gracias, Eric. Muchas gracias, Dafne. Pues bueno, como pueden ir escuchando estos grandes testimonios, en este caso de Dafne con el programa intercultural. Y bueno, creo que todos nos vamos dando cuenta cómo a pesar de las dificultades que estuvimos viviendo, ¿no?, en la virtualidad, y cómo ha ido, y cómo Dafne nos fue contando cómo fue su experiencia en el regreso, cómo está retomando algunas actividades, cómo es que ahora ya está utilizando los espacios que teníamos en su momento el ITE, que quedó prácticamente en el olvido durante todo el año pandémico, pues hoy está recobrando vida. Y bueno, además de que nos comparte pues estas experiencias, esta sistematización que logró realizar con todos los chicos que están dentro del programa. Y además que quedan muchos recursos ya disponibles, como este podcast que nació en la virtualidad, en la pandemia, y que ahora pues se sigue manteniendo porque la tecnología nos sigue permitiendo lograrlo, ¿no? Y que también, aunque se tuvieron invitados extranjeros, invitados desde el otro lado del mundo, pues es algo que también podemos seguir compartiendo y seguir aprovechando, porque justamente pues nos ayuda, como lo mencionaba en el diagrama anterior, la tecnología a expandir más allá del aula lo que podemos lograr con nuestros estudiantes. Entonces, mil gracias, Dafne, por tu testimonio. Seguramente ya se estarán planteando algunas preguntas y con mucho gusto al terminar los testimonios tendremos espacio para estas preguntas y respuestas. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestro querido Horacio Correa. Les comparto rapidísimo una breve reseña, aunque, bueno, cada uno de nuestros testimonios tiene un currículum bastante gordito, pero el día de hoy solamente les compartiremos algunas notas interesantes. Y para el caso de Horacio, pues les comparto que él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene ya más de 25 años de trayectoria. Su actividad profesional se ha centrado en el desarrollo de audiencias, la evaluación, la interpretación y el diseño de experiencias en los museos. También fue coordinador de servicios al público y obtención de fondos del antiguo Colegio de San Ildefonso, así como director de investigación de la comunicación radiofónica en el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. Y por otro lado, en el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, tuvo a su cargo la conceptualización, organización y operación de la nueva Dirección de Servicios al Público y Comunicación Educativa. Hasta el mes de agosto de 2016 se desempeñó como director de diseño y comunicación de experiencias de Papalote Museo del Niño en Chapultepec. Seguramente todos se acordarán de Toca, Juega y Aprende. Y actualmente pues es uno de los docentes de la maestría en gestión cultural en nuestra universidad, que es completamente en línea. Y por otro lado también es docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Trabaja como consultor para el Laboratorio Creativo Luciérnaga, del que es miembro fundador. Y voy a también compartirles que Luciérnaga pues se especializa justamente en la planeación estratégica, el diseño de experiencias educativas, la evaluación, los estudios de público y la capacitación para instituciones y empresas. Además, en el 2019, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pues publicó su obra más reciente, el Manual de Diseño y Evaluación de la Interpretación en los Museos. Así que sin más, pues te cedo la palabra, Horacio, para que nos puedas compartir un poquito de lo que fue tu experiencia como docente en la virtualidad, que de por sí estás dentro de la maestría, pero cómo han sido todos estos aprendizajes ahora con estos cambios. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles la invitación que me hicieron a Omar, a Yasmín, a Eric y bueno, a la Ibero en general. Y pues quisiera compartir, digo, en realidad, como lo dijo Yasmín,
Pues mi experiencia docente en el Ibero fundamentalmente está en la maestría, que es una maestría digital, la maestría en gestión cultural. Originalmente, en un inicio hubo, digamos, algunas sesiones presenciales cuando todavía no se lanzaba esta maestría, pero en general, desde que se lanzó la maestría, pues he estado colaborando en ella de manera virtual, que fue muy útil para mí a la hora de que inició la pandemia, ¿no? En realidad, digamos que las clases presenciales que tengo, pues no son en la Ibero de Puebla, son en el claustro de Sor Juana, y comento que fue pues una experiencia interesante el haber estado antes en la maestría. No sé si se oye o hay algún problema. Ok, entonces, el haber estado en la maestría y el haber trabajado, digamos, los contenidos de la maestría para que fuera virtual y con una interacción, digamos, más a través de ser tutor, digamos, de los alumnos, más que de impartir clases tradicionales, pues me ayudó mucho a la hora de que inició la pandemia. He de decir que en el caso del claustro de Sor Juana, esta parte, digamos, virtual, digital, el área correspondiente a la que tiene, digamos, Yasmina ahorita, pues era un área, o es un área que está mucho más atrasada, digamos, que lo que sucede en la Ibero de Puebla, y fue pues una sorpresa la pandemia y hubo que adaptarse de una manera pues muy rápida, utilizando fundamentalmente ahí lo que están utilizando como herramienta es el Classroom, ¿no? Entonces pasamos, digamos, al Classroom, como un elemento de uso de impartición de las clases. A los alumnos pues les costó mucho trabajo como transitar de lo presencial a lo virtual en ese primer momento. En mi caso como profesor pues realmente tenía como esta óptica de, bueno, se pueden realizar actividades sin hacerlo presencialmente. Y de hecho también por la experiencia en la parte de museos, que se habla mucho de libre aprendizaje y de aprender de una manera diferente, pues también esto me ayudó, digamos, como a poder trabajar con los grupos, ¿no? Yo diría que, bueno, en general, el pasar a la parte virtual, pues tuvimos que hacer uso de algunos recursos para hacer como las sesiones mucho más interactivas, que pues son muy conocidos, como precisamente el Mentimeter que acabamos de utilizar, o el Padlet, o el Kahoot, o el Socrative, ¿no? Y obviamente también el poder utilizar audios o videos y el trabajo fundamentalmente en equipo, ¿no? En mi caso, pues yo no utilicé el Classroom para impartir las sesiones, sino que usaba el Zoom y lo utilizaba más para poder también generar grupos y poder interactuar de otra manera, ¿no? Digamos que al terminar, digamos, la pandemia y regresar a clases, el primer cuestionamiento que yo me hice, pues tenía que ver con fue un regreso, digamos, complicado porque había que volver a las sesiones presenciales, había que volver a utilizar el pizarrón, había que dar la clase con el cubrebocas. Algunos salones eran muy grandes, entonces pues no se escuchaba, entonces tuve que adoptar precisamente el traer mi micrófono como cuando da una visita guiada aquí en el cinturón, la bocina y el micrófono para poder dar las sesiones. Sí debo confesar que fue un regreso complejo, tanto para los maestros como para los alumnos. En un principio en el claustro las clases fueron mixtas, es decir, había en la semana sesiones presenciales y sesiones virtuales, pero sí fue difícil tanto para los maestros como para los alumnos. Y la pregunta que yo me hice también, creo que un poco la fantasía de estar en línea tenía que ver con que los alumnos estaban ahí, muchas veces con la cámara apagada, y si bien había esta interacción, pues me imagino que todos estaban de alguna manera aprovechando este recurso para también organizarse y hacer otras cosas a la par de estar tomando la clase. Entonces, el regreso como que de pronto me hizo cuestionarme qué tanto había sido una fantasía el tener los alumnos ahí en pantalla
y qué tanto estaban haciendo realmente otras cosas, porque les costó precisamente mucho trabajo como volver a la presencialidad. Bueno, para mí fue complicado, pues como les digo, por el hecho de tener que volver pues a utilizar el pizarrón, volver a tener que hacer equipos de manera presencial y sobre todo porque en efecto, como mencionaron y como sucedió con mucha gente, para mí el hecho de haber estado en la virtualidad pues me permitió como organizarme de una forma diferente y aprovechar mucho más el tiempo. En la Ciudad de México trasladarse es complicado y esta creo que ha sido la principal queja de los alumnos en la presencialidad, ¿no? El volver al centro histórico, que es el caso del claustro, que ahora con el señor presidente viviendo en Palacio Nacional es un día cierran, otro también, tanto las estaciones de metro como las calles, hay cambio de circulación y entonces esto se vuelve muy complicado. Entonces, yo lo que me gustaría reflexionar un poco y que creo que es importante es, primero, este regreso creo que es, el hecho de la pandemia creo que es algo que tendríamos como las universidades como que reflexionar qué tanto tienen que cambiar sus sistemas de enseñanza a partir de esto que sucedió. Creo que los alumnos han cambiado de una manera notable, es decir, ahora lo que yo veo en comparación, por ejemplo, con antes de la pandemia, es que los alumnos prácticamente ya no traen cuadernos, sino que trabajan en la tablet o trabajan en la computadora y ahí están como tomando notas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tanto tenemos que volver a integrar o integrar estos elementos en el salón de clase? El hecho también de tener accesibilidad a la red de una manera amplia, ¿no? Es decir, algo que me ha costado trabajo en el claustro, pues es uno, el uso de los elementos, digamos, como la computadora, porque generalmente el espacio o el lugar donde están el tablero, la computadora, está en el peor lugar para ver, por ejemplo, la pantalla o el pizarrón, ¿no? Entonces tiene uno que estar así con la computadora y volteando a ver el pizarrón o la pantalla, o bien buscar la forma de hacerlo de una manera para ir pasando las hojas. Pero también creo que pues habría que tratar de utilizar estos elementos de una manera mucho más adecuada y versátil, ¿no? Entonces ahí creo que la parte tecnológica se tiene que actualizar. También creo que se tendría que pensar en clases mixtas, es decir, ¿por qué tenemos necesariamente que volver a los salones de clase de una forma presencial total? ¿Por qué no puede haber clases que sean presenciales y clases que sean digitales? Y precisamente para ahorrar tiempo y tiempos de traslado y otras cosas. Y sobre todo creo que tenemos que darle a los alumnos la posibilidad, primero, ser más flexibles, porque están cambiando a una velocidad muy acelerada y creo que las universidades se están quedando un poco atrás en este cambio, en el cambio de los paradigmas tradicionales y también el permitirles tener un control mayor de su tiempo y de la manera en que toman clases, ¿no? En el caso de la Ibero no sé cómo sea presencialmente porque no he dado clases presenciales, esta toma de listas, etcétera, etcétera. Pero a mí en el caso del claustro me parece que pues tendría que haber una mayor libertad en relación a cómo los alumnos deciden qué quieren hacer en su tiempo de clase y si quieren o no tomar clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pues el cambiar un poco la manera de restringir o de pensar cómo se tienen que dar las clases de forma tradicional, porque pues, las cosas están cambiando y están cambiando de una forma bastante drástica, lo cual incluso está cuestionando el aprendizaje tradicional y lo que es el aprendizaje formal, ¿no? Entonces, pues esa sería la reflexión que yo dejaría al final de este aprendizaje. Creo que lo que nos dio la pandemia fue el descubrir que teníamos a la mano una serie de herramientas que no estábamos utilizando y que ahí estaban ya, ¿no? Que había que utilizarlas, que eso nos permitía ser mucho más versátiles, poder dar una clase y al mismo tiempo hacer otras cosas al tiempo que estábamos dando la clase, el poder trabajar con los alumnos, pero también resolver cuestiones personales. Y creo que
habría que retomar estos elementos ahora que tenemos que volver a la presencialidad y no dejarlos en el olvido, ¿no? Entonces, pues eso sería mi reflexión. Y pues muchísimas gracias. No, al contrario, Horacio, muchísimas gracias por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros, por compartir tu experiencia. Y justo mucha de la intención de que estuvieras hoy con nosotros es que, como bien lo decía al principio, tú eres un docente que está desde la maestría y desde el inicio en esta modalidad virtual, pero me gustaba mucho esta posibilidad de que tú nos compartieras, pues, de qué manera, ¿no? Ahora, como ya lo mencionabas, pues de esta experiencia que tú ya tenías, pues te ayudó, ¿no? A que tú pudieras seguir y avanzar con tus estudiantes que estabas también en la modalidad presencial y que retomaras pues estas herramientas más bien para seguir mejorando lo que tú de por sí ya venías haciendo, ¿no? Entonces, pues por otro lado, desde tu propia experiencia, pues con todo este tiempo que tienes a lo mejor en el ámbito más de lo cultural y del tema de los museos, pues creo que la interacción, lo que nos compartías, ¿no? De que de plano te pusiste el micrófono para que anduvieras ahí, que te estuvieran escuchando, que fue una de las cosas que sucedió también aquí en la Ibero, aunque nuestras aulas estaban equipadas con esta cámara Poli, que muchos docentes ya las conocen, pues hubo pues todos estos movimientos que de repente que sí se escuchaba, que no se escuchaba, que como dices que de repente pues a los chicos los tenías aquí atrás, los que estaban en híbrido, y los que estaban presencial, y entonces pues de repente te tenías que torcer y que ya se veían, y bueno, todas estas series de complicaciones que hemos ido trabajando y hemos ido discutiendo y reflexionando, pero que definitivamente, como también lo mencionas, en tu contexto, sobre todo en la Ciudad de México, que es otro contexto mucho más difícil, el tema de la movilidad, que me parece que es otro elemento que no lo mencionamos al inicio, pero que definitivamente tiene que ver con este sentido de bienestar que podemos tener y que también, como ya lo decías, la posibilidad de tener pues clases que sean mucho más dinámicas, este tema de la multimodalidad, que no solamente todas sean presenciales o que todas sean virtuales, o que más bien se adapten a los objetivos que nosotros queremos lograr en las instituciones. Sabemos que los que estamos ahora en este momento no somos los tomadores principales de decisiones, pero estos espacios pues justamente nos sirven para ir compartiendo, ¿no? Hacia arriba lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. Y bueno, pues no queda más que agradecerte nuevamente por tu participación, por este testimonio. Y en unos momentitos más tendremos la posibilidad de que nos ayude respondiendo seguro a las preguntas que ya tenemos en el chat y que estarán compartiendo más adelante. Mil gracias, Horacio. Pues bueno, es el momento entonces ahora de pedirle a nuestra querida Fabiola también, que también muchos de ustedes ya la conocen. Fabiola Espíndola estará también compartiendo su testimonio, y antes, por supuesto, les compartiré una pequeña semblanza de ella, y les cuento que Fabi es egresada de la licenciatura en Administración de Empresas y maestría en Administración de la Transformación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Ella cuenta con diferentes diplomados en Dirección de Personal, Alta Dirección, Gestión para la Innovación en Instituciones Educativas de la Compañía de Jesús y Gestión del Capital Humano basado en competencias. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en instituciones de educación superior, desempeñándose en puestos como inserción laboral, prácticas profesionales, egresados, vinculación empresa-universidad y desarrollo organizacional. Actualmente se desempeña como académica de tiempo completo en el Departamento de Negocios. Es coordinadora de la licenciatura en Dirección de Recursos Humanos y también imparte asignaturas particularmente para las licenciaturas de Administración de Empresas, Dirección de Recursos Humanos y en el posgrado en Administración. Sus líneas de investigación están enfocadas principalmente al emprendimiento social y al empoderamiento de la mujer. Muchísimas gracias, Fabi, por estar el día de hoy con nosotros. Te cedo la palabra, tienes la posibilidad de abrir tu micro, si quieres compartir la presentación o te la comparto como tú me digas. Sí, muchísimas gracias. Yo la comparto si quieres, Jazz, no te preocupes. Muchas gracias antes que nada, igual que mis compañeros, por la invitación y por tomarnos en cuenta, ¿no? Gracias, Jazz, gracias, Eddie, gracias, Omar, por el espacio que nos otorgan.
Yo la comparto ahorita. Debo reconocer que, pues que tuve unos excelentes maestros, ¿no? Que yo creo que influyeron en mí para avanzar con esta tecnología. Una fue Yasmín, otro fue mi querido Omar. Y la verdad es que cuando empezamos, y lo que voy a tratar de compartirles en estos 10 minutitos que tenemos, es, pues para mí lo que significó, como bien decía ahorita nuestro anterior compañero, ¿no? Lo que significó irnos primero a una virtualidad, que la verdad yo no estaba acostumbrada, porque a diferencia de lo que platicaban, en el caso de la parte administrativa y académica, pues en la universidad, particularmente coordinaciones, estábamos en pañales, en la virtualidad, ¿no? ¿Cómo y qué hicimos, o qué hice al menos yo en estos pues, 2 años, ¿no? de platicar con mis estudiantes a distancia, de tomar una coordinación académica, porque además yo les comparto que yo ingresé a la coordinación de la licenciatura de Recursos Humanos en enero, y pues en marzo a mí me mandaron a mi casa. Entonces la verdad es que ni conocía el área como coordinación, ni tampoco conocía la virtualidad, ¿no? Sí debo reconocer y agradecer muchísimo al área de ustedes, Jazz, Omar, Eric, ¿no? Por todo el apoyo que nos dieron y por todo el crecimiento que la universidad tuvo gracias a ustedes. Por ahí hay una frase con la que me encantaría y con la que me identifico mucho, ¿no? Que dice por ahí: la tecnología siempre ha existido para facilitar y optimizar la vida, no para complicárnoslas más. Yo debo decirles que yo cuando me fui a mi casa, a mí sí me la complicó, ¿no? Y me la complicó porque no sabíamos ni por dónde. O sea, creo que conocíamos las herramientas, sin embargo, pues las conocíamos y ya, no se utilizaban mucho. Divido yo esta rápida infografía en 3 aspectos, ¿no? En la parte que yo viví como administrativo, como era administrativa en la parte académica, un seguimiento en la parte de docencia y, por supuesto, cómo fue lo que nosotros vivimos o lo que yo viví en la parte socioemocional, particularmente con mis estudiantes, ¿no? Al igual que mis otros compañeros que ya comentaron sus puntos, las herramientas que yo utilicé, de verdad, yo únicamente conocía, de todas las que tengo aquí del lado izquierdo, Genially, porque tomamos un curso antes de la pandemia para presentaciones y la verdad es que me costaba mucho trabajo, y conocía Moodle lo básico, o sea, lo básico de subir nuestro curso y ya, ¿no? Creo que ya, o sea, creo que fueron todas las que conocíamos. Tomé un curso con Omar de taller de creación de video, muy bueno, por cierto, pues donde para mí era imposible entender esta parte de cómo hacer un video para mis estudiantes, ¿no? Pero bueno, terminé utilizando todas estas herramientas. Lo que más me gustó es que ahora que regresamos a esta presencialidad, pues ya forman parte de mi día a día, ¿no? De mi actividad diaria, de mi planeación pues de todo el día, ¿no? Yo les comparto, en la parte administrativa, ¿no? Por acá pongo, ¿no? A mí me tocó un proceso de acreditación de nuestra licenciatura. Nosotros nos acreditamos en cuanto a calidad académica con CASECA, que es el instituto, bueno, perdón, el consejo que acredita las áreas de negocios. Justamente cuando yo me fui a la casa, yo mandaba una semana antes que al resto de todos mis compañeros, porque había ido a un concierto a Ciudad de México. Entonces, pues cuando la doctora se enteró que yo estaba en el concierto con 40,000 personas, me dijo: pues tú ya no regresas, ¿no? Entonces, a mí me tocó irme a casa prácticamente el 12 de marzo, me parece que a todos nos mandaron por ahí del 20. Mi angustia principal era que el día 17 de marzo yo tenía la acreditación de CASECA. Entonces, después de trabajar meses con la acreditación, pues de repente me dicen: pues tú no vienes, ¿no? Y entonces, lo primero que hacemos es, por ahí alguien nos dijo: oye, pues hay una cosa que se llama Teams, ¿no? Y que la tenemos, que ya nos incluye. De verdad fue una misión imposible para todo el departamento podernos conectar. O sea, terminamos conectándonos en videollamadas por WhatsApp, porque no sabíamos de qué nos estaban hablando. Fue lo primero con lo que yo me topé, ¿no? Salió bien, no sabemos cómo, pero salió, ¿no? Después nos toca, o me toca a mí particularmente también, trabajar todo ese momento con, pues, el diseño del nuevo plan de estudios, ¿no? El meter a la SEP documentos en un formato 1, de reseñar el plan, de preguntarle a mis profesores qué metíamos, qué actualizábamos, etcétera, ¿no? Aquí yo debo compartirles que ya fue donde empecé a adaptarme un poquito a esta virtualidad, y entonces voy a ver si logro que se vea todo. De repente nos dimos cuenta, aquí nada más pongo el ejemplo, cómo todo lo empezamos a pasar a estas carpetas de Office 365, ¿no? Me parece SharePoint, ¿no?
hicimos todo lo que fue la dinámica del plan de estudios, todos nos migramos para esta herramienta, lo cual pues lo hicimos en ese momento y, y ya ahorita pues es parte de nuestras actividades, perdón. Después nos volvió a tocar la reacreditación de la licenciatura, o sea, seguíamos tan encerrados, pues que pasaron casi los 2 años donde tenemos que volver a hacer las primeras observaciones, y entonces también nos dimos cuenta que podíamos haber metido esta información en otro tipo de carpetas con SharePoint, donde ahora pues realmente todo el equipo del Departamento de Negocios trabajamos en estas carpetas, ¿no? La verdad, yo debo reconocerlo, al principio era una pesadilla, o sea, era no saber qué estábamos haciendo, cómo le hacíamos. No sé en qué momento se volvió parte ya de todo nuestro día a día, ¿no? Y regresamos a la presencialidad y seguimos pues trabajando exactamente igual con estas herramientas. Respecto a la docencia, pues entre las actividades, ustedes saben, todos creo que sabemos cómo funciona nuestra docencia, pues virtual presencial, ¿no? De repente nos dicen, pues hay que darle seguimiento a plantillas robustas y plantillas esbeltas de Moodle. De verdad, a mí hablan en otro idioma, ¿no? Y ahora sí creo que es parte como de la actividad diaria, que de repente digo, ¿en qué momento dejamos de, no más bien, en qué momento pudimos trabajar sin estas tecnologías, sin estas herramientas? Porque ahora creo que sí nos facilita la existencia. Hace 2 años no me facilitó la existencia, ¿no? Pero ahora sí digo, ahora es muy sencillo, ¿no? Igual en esta parte, por ejemplo, directamente en lo que es a mi clase, yo sí utilizo mucho estas herramientas las utilicé durante la pandemia, ¿no? Durante estábamos en trabajo en casa y por supuesto que las sigo utilizando porque yo creo que los estudiantes también se acostumbraron, como decía anteriormente mi compañero, ¿no? No sabíamos si el estudiante estaba presencial o estaba virtual, estaba durmiendo o qué estaba haciendo. Entonces, yo en esa desesperación decía, ¿cómo sé que existe alguien atrás y que me está haciendo caso? Entonces, cuando descubrí que existía esto, dije, pues de aquí tenemos que hacerlo, ¿no? Toda la retroalimentación docente, digo, no les voy a poner obviamente el video ahí estamos, ¿no? Yo con todos mis maestros también nos dijeron, hay que darle evaluación docente, y dije, ¿cómo alguien se va a enterar que sí la hice? ¿No? Entonces, bueno, la verdad es que grabé todas las grabé y todas las íbamos guardando, ¿no? Respecto a la parte de circundocencia, docencia, todos mis equipos de trabajo, todos mis consejos, todos mis comités, los migré a Teams, perdón. A veces pienso que tengo cosas por todas partes, ¿no? Que tengo en Teams unas cosas, que tengo en SharePoint otras cosas. Creo que me falta ese paso de unificar, ¿no? Pero sin embargo, creo que sí fue, para mí, ahora esto es una gran herramienta, ¿no? Ahorita me doy cuenta que tenemos una clase con los estudiantes y que no da tiempo. Digo, bueno, ¿y por qué no les pones un video que antes hacíamos realmente pues durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, uno creo que va aprendiendo. Respecto a la parte socioemocional, que creo que ahorita también comentaban en el chat, ¿no? Si nos afectó a nosotros, cómo le afectó a estos jovencitos, ¿no? Que estaban en una decisión, pues, de qué van a hacer el resto de su vida y tienen que elegir una carrera y terminar una preparatoria, pues, virtual. Entonces, a mí lo que se me había ocurrido en ese momento, dije, bueno, tengo que tener acercamiento con ellos, no los conozco, no entraba una generación que no conocía, entraba otra generación que tampoco conocía. Yo sí fui de los profesores, no sé si estuvo bien o mal, que sí agarré a todos mis alumnos, los tengo en mi WhatsApp personal, en mi celular, a todos los tengo en grupos de difusión, en grupos de trabajo, trato de ponerles reglas, ¿no? Muchas veces pues no me funciona porque sabes que a las 12, 1 de la mañana alguien manda un chiste, ¿no? Pero es que también ya aprendí a de repente pues ignorar, no pasa nada, digo, es parte de digo, si estoy dando mi celular, pues tampoco puedo poner tanto mis reglas, sobre todo si yo lo estoy ofreciendo a los jóvenes, ¿no? Hice todas mis asambleas pues de nuevo ingreso, con los estudiantes que iban saliendo, con los que iban a la mitad, pues lo que yo hacía era asambleas por Teams, ¿no? Las grababa y las voy guardando para todo. Ellos saben perfectamente que pueden acercarse conmigo por cualquiera de los medios, ¿no? Yo utilizo mucho Teams y WhatsApp para la comunicación con ellos, como para la parte esta de interacción. Tuve casos en los que el estudiante me decía, maestra, estoy en la depresión total, ¿me puedo conectar con usted? Y yo decía, pues sí, ¿no? Digo, finalmente, pues, es creo que parte de nuestras funciones. Yo no soy psicóloga, a veces no sabía yo qué decirles.
Y con eso empezar, digo, no sé qué decirte, yo no soy psicóloga, yo soy tu maestra, soy tu coordinadora, pero pues si quieres, yo por aquí platicamos tantito, ¿no? Y pues ya, digo, esas no las grababa, obviamente, ¿no? El programa de tutorías, los que somos tutores de estudiantes con alguna condición especial, ¿no? Que nos mandan, pues igual fue esta la vía de atenderlos, y estas situaciones muy particulares, ¿no? Desde estudiantes que tuvieron pues la desgracia de perder un papá o una mamá, ¿no? Por la misma enfermedad que estábamos atravesando, pues apoyarles, ¿no? En la parte administrativa, que obviamente tenemos que hacerlo como universidad, como coordinación, pero sí también esta parte emocional de no poderlos acompañar, ¿no? Que se sienten totalmente solos. Y yo decía, bueno, pues si todos nosotros, de repente alguien te manda un mensaje, te escribe, te hace una videollamada y te sentías tranquilo, y dice, pues yo creo que los jóvenes están igual, ¿no? Y más un jovencito que creo que no se atreve a pedir ayuda cuando no las pides porque realmente algo está atravesando por ellos, ¿no? Esto fue lo que yo viví durante estos escenarios, compañeros. Todas las prácticas cuando regresamos a la presencialidad, ahora sí forman parte de mi forma de trabajo, de mi planeación, de la docencia. Sigo utilizando con mis alumnos la misma plataforma para exponer, ¿no? En este caso, Genial y Canva, como decían, ¿no? El Mentimeter, el Padlet, todas las herramientas para poderlos hacer interactuar, porque además, aunque estamos presenciales, lo sabemos perfectamente, los jóvenes se aburren en 5 segundos, ¿no? Entonces, de repente hay que hacerlos participar, ya sea en línea o presencial, o saber, como decía anteriormente mi compañero, ¿no? Cómo sabemos que nos están haciendo caso. Entonces, bueno, es algo de lo que yo comparto, y de verdad, compañeros, agradezco mucho la oportunidad de este momentito. No, al contrario, Fabi, mil gracias también a ti por aceptar estar en estos momentos. Sabemos que tu agenda es muy apretada porque ya nos compartes todos los roles que juegas en esta universidad, entonces pues no está tan fácil que tengas estos tiempos, pero definitivamente agradecemos mucho que nos compartas, y creo que puedo rescatar, ¿no? Que mucho depende, creo que del perfil del coordinador, del docente, estas vías de comunicación que de repente se fueron abriendo cada vez más para poder pues dar el soporte a los estudiantes, ¿no? Que de repente era complejo, era creo que uno de los elementos más complejos que llegamos a vivir, y que creo que se siguen también manteniendo, el ser empáticos tanto nosotros hacia ellos como ellos hacia nosotros como docentes cuando no sabíamos utilizar alguna herramienta porque no podemos saber hacer todo. Creo que eso es algo también muy valioso que hemos estado compartiendo. Por el lado de la tecnología, pues también nos da mucho gusto que te hayan servido todas las herramientas que te estuvimos compartiendo, pero que además, como ya lo mencionas, ¿no? Que forma ahora parte de tu día a día para seguir, como también lo decías, pues mejorando tus habilidades y mejorando lo que haces, ¿no? Porque la tecnología es un medio para lograr, en este caso, tu organización, tanto como coordinadora como docente, y seguramente hasta para la casa sirve tener muy organizadas las cosas en algunas herramientas que son bastante funcionales. Pero bueno, no quiero dejar ahora comerme más tiempo, porque es el momento de que nuestro auditorio pues les haga preguntas y respuestas para que sigamos alimentando esta charla. Entonces, Eric les va a estar compartiendo en el chat esta liga para un Padlet, y quien se anime, por supuesto, a abrir el micrófono, tienen ahora habilitada el permiso. Quien quiera preguntarle a cualquiera de nuestros grandes docentes testimonios, pues adelante, por favor, pueden ir levantando la manita para irles dando la palabra. Y aunque en el chat ya se ha venido gestando una conversación, pues me parece importante también que logren hacerlo. Y como siempre, querido Polo, adelante, por favor. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente, Polo. Bueno, la pregunta es para quien la quiera responder. Después de todos los aprendizajes que tuvieron y de todas estas experiencias que comparten, ¿qué es diferente? ¿Qué es lo que ya no regresaron a hacer que hacían antes de la pandemia? ¿Qué de esta experiencia se quedó en el trabajo cotidiano ahora que están en la presencialidad nuevamente? O bueno, entiendo que por ahí el profesor Correa no, pero ¿qué hay diferente ahora que las dinámicas volvieron a cambiar, no? Bueno, yo personalmente debo decir que lo que aprendí y que ya no vuelvo a hacer es mezclar el tiempo de
el tiempo de mi vida personal con la laboral, ¿no? Durante la pandemia fue un desastre. O sea, durante la pandemia era mamá, ama de casa, amiga, en fin, todo trabajadora. Entonces, tantito hay una cosa y tantito otra, y me daba una jornada de 8 de la mañana, 8 de la noche, sin sentir que había hecho nada, y de repente también que había hecho mucho, ¿no? Eso en mi caso particular aprendí, ahora sí, Fabiola, dan las 5 de la tarde, doy lo más que se puede en mi hora de trabajo, pero la verdad es que ahora sí, a mi casa difícilmente ya me llevo, claro, sí me he llevado a trabajo y sí me ha llegado el equipo, pero sí tengo ya muy consciente que ahora sí esos espacios se tienen que respetar, ¿no? Eso fue, en cuanto a herramientas virtuales y cosas administrativas, creo que todo ya es parte de mi gestión. Muchas gracias, Fabi. Horacio, adelante, por favor. No sé si también quieres compartir algo de lo que ya no haces. Bueno, yo un poco, como ya trabajaba en casa, digamos, antes de la pandemia, porque ya estaba, digamos, como trabajando por mi cuenta, pues en realidad ya había pasado por esta parte de cómo mezclar la parte personal con la virtual, ¿no? Y con la laboral, ¿no? En efecto, a mí sí me ayudó el estar dando clases desde casa porque primero pues, tal vez soy introvertido, entonces me cuesta más estar interactuando con la gente, entonces el estar en mi casa era una forma de hacerlo de una forma distinta y el poderme organizar mejor, ¿no? De pronto si los alumnos estaban trabajando en equipo rápidamente, yo estaba haciendo cosas aquí y regresaba en el tiempo que tenía que regresar, lo cual era pues bastante conveniente. Yo creo que lo que yo no dejaría es esta parte de poder diseñar actividades utilizando recursos que antes pues ahí estaban, pero no los estábamos utilizando y que hacen que la sesión sea como más ágil, más lúdica y más divertida, ¿no? Eso es lo que yo también creo que esto que comentaron de los videos me parece que puede ser algo que se utilice, que por ejemplo en el caso de la maestría en la que estoy, creo que sería un recurso que hay que incorporar incluso ya, digamos, en la presentación está la parte de la información que hace la presentación de cada sección del curso. Creo que sería deseable tenerlo ya con un video y que los profesores dieran la presentación de la sesión de cada una de las partes ya de una manera más en video y no tan solamente con un texto escrito, ¿no? Creo que eso sería muy importante. Eso, digo, ya lo he incorporado en las sesiones, incluso de pronto como cambiar la dinámica que estás hablando y luego poner un video que puedes estar tú mismo haciendo cosas o diciendo cosas y que también puede ayudar. Entonces creo que realmente y en la parte administrativa, que eso también creo que es importante, creo que el no volver nunca jamás a tener listas, manuales, capturar calificaciones, firmar no sé qué para llevar las listas a la coordinación porque las tienes que entregar, que un poco sucedió en el claustro, como que usaron la herramienta y luego trataron como de regresar al pasado, ¿no? En lo cual pues, generó una oposición fuerte, porque la verdad, si ya tenemos estos elementos en línea, si ya podemos poner las calificaciones en línea, si podemos tomar lista en línea, etcétera, ¿para qué es necesario volver a pasar las cosas pues a documentos que tienes que ir a entregar y firmar, etcétera, etcétera? Entonces, eso es también algo que yo pediría que no regresáramos nunca jamás a este tipo de elementos, ¿no? Muchas gracias, Horacio, Fabi. Pues alguien más quisiera o tiene alguna otra pregunta, algo que compartir, están los micros abiertos. ¿Quién se anima? Oye, bueno, yo debo confesar que yo ya regresé a una mala práctica, ahorita que decía Horacio, al papel, ¿eh? Y me sentí, sí tuve un poco de frustración porque ahorita me hizo recordar, Horacio, tuvimos un congreso la semana pasada y yo dije, pues igual en línea, bueno, más bien, en el congreso va a ser presencial, pero dije, la asistencia la voy a tomar pues, una computadora. Y nada más me dijeron, oye, pues te recuerdo que las acreditadoras de los programas te piden el sellito, ¿no? No sabes qué frustración fue, porque además dije, voy a volver a imprimir, tengo que tener una persona allá afuera, me tienen que firmar los estudiantes,
porque tristemente la acreditadora me lo va a solicitar en su momento. Y sí me fue una frustración fuerte, pero pues lo hice, lo confieso. Además de que no, o sea, también el ahorro de papel que ha significado el poder tener muchas de las cosas, ¿no? En línea, creo que hoy, pues la madre tierra nos lo agradece, pero esto de las acreditadoras también como que necesitan todavía su update para que también tengan esta posibilidad de hacerlo digital. Pero adelante, Jorge, por favor. Gracias. Buenas tardes. Pues la verdad es muy valiosos los testimonios. Y yo quisiera preguntar sobre todo a los compañeros que organizaron la sesión de hoy, Yasmín, Eric, ¿qué tanto han visto, digamos, cierta resistencia le diría así, ¿verdad? Que sea una mala palabra, el aparato o la estructura donde se toman las decisiones con respecto a las necesidades docentes de ustedes mismos como organizadores de muchísimas áreas, ¿no?, que nos auxilian a nosotros en esta labor? ¿Notan sensibilidad, resistencia, ¿no? Porque, por ejemplo, tomo lo que decía hace rato Horacio, y bueno, yo no noté igual, ¿no?, mucha flexibilidad para hacer este tipo de sesiones asíncronas antes de la modalidad híbrida. ¿Ustedes qué experiencia tienen al respecto? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Jorge, pero me parece que Omar podrá ayudarnos a contestar esa pregunta. Justo iba a decir que si me daban chance yo podía plantear algunas ideas. Desde luego, no decir que Eric y Has no tengan una opinión, pero por la posición en la que me encuentro, a lo mejor podría dar algunas luces sobre la pregunta que hace Jorge. Y te diría, Jorge, que lo que hemos notado es un fenómeno que personalmente me parece muy peculiar, porque hay un reconocimiento a lo que ha estado ocurriendo, hay una disposición a escuchar, pero cuando llegamos a enfrentarnos con las estructuras es en donde empezamos a notar que varias de las propuestas y de los planteamientos no se pueden hacer en este momento. O sea, ni siquiera es un tema de voluntad, que es a donde quiero llegar. O sea, yo he tenido oportunidad de conversar con autoridades de diferentes niveles dentro de la universidad y noto eso, no es un tema de voluntad, es un tema, como lo decía en uno de los comentarios Itzel en el chat hace ratito, que las estructuras todavía no permiten llevar a cabo ciertas prácticas, ¿no? En nuestro caso particular, por la actividad que llevamos a cabo, la SEP sería, pero estoy convencido de que hay otras estructuras en otros sectores, en otras áreas, que también tienen necesidad de modificarse para que puedan dar cauce a estas necesidades y a estos nuevos modos de hacer las cosas, a estas nuevas prácticas. Eso es lo que yo he notado, que sí hay disposición, que sí hay escucha, pero que la estructura es la que nos limita en este momento. ¿Por qué no deja de ser al mismo tiempo, otra vez valoración personal, una tragedia y una oportunidad? Porque si bien en este momento no podemos, la oportunidad ya se está presentando y donde sí se pueden hacer cambios, entonces se están haciendo ajustes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso particular, el discurso de incorporar la tecnología a las prácticas lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, antes de pandemia, antes de un montón de cosas. En la actualidad ya vamos viendo como si hay un cambio hacia esta incorporación y que también ya nos podemos comunicar nosotros mismos mejor en el sentido del, cuando hablamos de incorporación estratégica y crítica, ¿a qué nos referimos? Porque antes decir estos dos apellidos, estratégico y crítico, pues no decía mucho con quien platicábamos y teníamos que elaborar un montón, ¿no? Ya en la actualidad ya resulta mucho más fácil que al hacer este énfasis en la incorporación, sí, pero estratégica y crítica, todo el mundo diga, claro, no se trata, por ejemplo, de que me escuchen 2 horas en una sesión síncrona, sino más bien, como ya lo dijeron hace un momento Fabio, Horacio, Dafne,
incorporar herramientas para favorecer interactividad entre las personas, es decir, acercar personas, acercar conocimiento. Eso lo noto como una oportunidad. Hacia dónde tendríamos que trabajar, y esta es una idea que nosotros hemos puesto sobre la mesa para nuestro ámbito institucional, pero que me parece es válida para cualquier otra institución. Nosotros en educación virtual creemos que tenemos que caminar hacia una visión ecológica de las instituciones educativas, convertir a las instituciones educativas en ecosistemas de aprendizaje, donde a través del uso estratégico, crítico, bien planeado de tecnología, puedan enriquecerse las experiencias de aprendizaje y puedan aprovecharse los momentos del mejor modo posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presencialidad sigue siendo importante para generar lazos profundos, para atender la dimensión socioafectiva de la que hablaba Dafne. Estas cosas son muy favorecedoras en la presencialidad y para ciertos procesos cognitivos también es muy oportuno. Pero ¿qué tal que ya vamos ensayando en combinar presencialidad, virtualidad? Decía Horacio hace rato, yo puedo hacer un video que dejo como material de estudio, que no solo es nada más de chequen y ya, sino más bien es un material de estudio que yo ya elaboré previamente y que me permite en mi clase presencial síncrona hacer otras cosas que antes no podía, ¿no? Prototipar, dialogar, generar preguntas, ese tipo de cosas. Entonces, hacia allá lo enfocaría, creo que todas las instituciones se tienen que convertir en ecosistemas, pero cerraría repitiendo, hay escucha, hay respuesta favorable, hay quien nos dice, sí, vamos hacia allá, pero tenemos que construir nuevas estructuras y ahí es donde de momento estamos un poco atorados. Muchas gracias, Omar. Esperamos, Jorge, que con estas palabras y estas reflexiones que también Omar con su experiencia nos comparte, pues haya respondido a tu pregunta. Y retomo un poquito en el chat que desde el inicio, cuando empezaban los testimonios a compartirnos su experiencia, en el caso particular de Itzel, le preguntaba a Dafne justamente que cómo había abordado la dimensión socioemocional con las y los becarios durante el 2020. Y pues Dafne nos comparte también en el chat toda la experiencia que se vivió en esa dimensión, pero rescato de todo su texto para que nos dé tiempo de más diálogo, esta frase que particularmente me causó mucha emoción, donde uno de los encuentros significativos que tuvo y mencionaban en las bitácoras que ella tiene resguardadas lo siguiente: entre un par de estudiantes, considero que coincidimos en varias cosas. Nuestra lengua materna no fue el español, ella habla el amuzgo y yo el mixteco. Pertenecemos a comunidades rurales y marginadas, así que nos tocó caminar por horas para llegar a la primaria. Entonces, bueno, creo que como lo comparte también Dafne, en todo momento se tuvo conciencia y consideración de lo que la pandemia estaba afectándoles como estudiantes universitarios, como estudiantes indígenas y a sus familias, sobre todo porque se vio muy afectada la parte económica y las defunciones que contrajo la pandemia de toda la familia cercana, como hermanas, padres, etcétera. Por tanto, para estos casos más específicos se apoyaron pues del área de orientación psicológica que está también dentro de su misma área, que es el CEFADI. Entonces, muchas gracias por esta respuesta, Daf. Y Cintia tiene la manita levantada, entonces vamos nuevamente de regreso con Cintia. Sí, gracias, Jazz. A mí me gustaría sumar una reflexión a lo que ya se conversó sobre el tema de las estructuras, enfocado particularmente a lo que sucede en la SEP. O sea, yo creo que la SEP, sí, obviamente no podemos negar el rezago, la obsolescencia del sistema, etcétera, pero sí tiene desde hace ya mucho tiempo resuelto el tema de los espacios virtuales e híbridos. El tema es que para poder implementar estos espacios en diferentes modalidades, se tiene que obtener un REBOE, una autorización REBOE para el programa. En el caso de la Ibero, nuestros REBOEs son presenciales, lo cual pues nos limita desde ese momento, ¿no? O sea, yo creo que ahorita lo que hay que pensar es triste que no hayamos aprovechado la coyuntura de los nuevos planes de estudio para meter planes de estudio mixtos.
sobre todo para que nos diera esa flexibilidad en la multimodalidad. Pero bueno, ya no se hizo y en su momento se tendrá que hacer. Ahora, ¿cuál es la exigencia de la SEP cuando se tiene un REVOE para un programa mixto? La exigencia es que la plataforma virtual esté armada. Es decir, no tener la plantilla esbelta, como utilizando el lenguaje de la Ibero, la plantilla vacía. O sea, debe de haber un espacio, en nuestro caso Moodle, en donde esté cargado el diseño instruccional que acompañará todas las experiencias, tanto virtuales como presenciales. Y eso lo tienes que entregar a la SEP. Ahora, eso es un trabajal y a mí me encantaría que sucediera porque eso nos permitiría como institución exigir a los docentes que efectivamente construyan espacios virtuales con ciertos elementos didácticos elementales, ¿no? Ahorita, pues, la cuestión de construir tu espacio virtual en Moodle, en la Ibero, es opcional. Si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Y pues eso pues no facilita a nivel institucional también que podamos, regresando al tema del webinar, aprovechar mucho de los aprendizajes que obtuvimos durante la pandemia. Yo creo que la tendencia va a ser caminar hacia estos REVOEs mixtos. Quiero pensar que así va a ser y espero que más voces nos sumemos a que así sea, de tal manera que dentro de los límites que nos pone la misma SEP, nosotros mismos podamos subirnos al barco de los ecosistemas de aprendizaje multimodales y que en determinado momento pues también pueda convertirse en una exigencia para los docentes la construcción de espacios virtuales de aprendizaje con ciertos estándares que faciliten el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a nuestro modelo educativo. Yo aquí lo planteo también a título personal y como una fantasía. Son discusiones que evidentemente se tienen con las autoridades pertinentes, pero pues creo que la posición de educación virtual como equipo pues siempre ha sido, aunque sea un esfuerzo, aunque vaya a ser mucho trabajo tener que construir estos espacios virtuales, vamos a hacerlo, porque pues eso es lo que nos está exigiendo el momento que vivimos y ya nos dimos cuenta que sí podemos caminar hacia allá. Entonces, la pandemia esa lección nos dejó, sí, nos cuesta trabajo, Fabi en su testimonio ya lo describió muy bien, pero no es imposible, es como dice, llega un momento en que pues ya lo haces automáticamente, al principio te cuesta trabajo, practicas, le ves la utilidad y a fin de cuentas tenemos esa capacidad humana de desarrollar la competencia. Muchas gracias, Sin. Y bueno, creo que esto también responde a la pregunta que nos hacía Excel justo de lo que hablaba sobre la SEP, que sí ya estaba a la altura de las circunstancias. Me parece que lo ha respondido bastante bien. Y quisiera darle la palabra a Daf, que estaba también con la manita levantada hace ratito. No sé si querías complementar algo de lo que hablábamos sobre la primera pregunta que te hacían, Daf, o estuvo, o tenías algo más que compartir. Sí, en realidad era sobre esa misma tónica de la parte socioemocional que dejó ver la pandemia no solo para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes, ¿no? Y que creo que eso tiene que seguir permeando en la presencialidad o en los espacios híbridos, porque definitivamente la pandemia evidenció eso, ¿no? Que teníamos que preguntarles a nuestros estudiantes cómo están, si sabíamos que algún estudiante se había infectado, si algún familiar, etcétera. Pero también nosotros, ¿no? Como docentes, pues que nos llegamos a enfermar, que nos sentíamos mal para dar la sesión, que teníamos problemas en casa, etcétera, etcétera. Y creo que eso lo recupero en que sigue siendo pues un espacio necesario y urgente, ya no solo por la pandemia, sino pues, de vez en vez poder hacer estas pausas con los estudiantes y con nosotros mismos para preguntarnos cómo estamos y cómo nos sentimos, sobre todo porque en la universidad, y lo digo como institución, no como la Ibero, sino en la universidad, pues lo que se ha privilegiado ha sido pues, el tema curricular, ¿no? Las materias, los contenidos, y en ese sentido, pues se quedan fuera muchas cosas. Y ya para terminar mi comentario, compartirles que algo que extrañan muchísimo, particularmente los estudiantes del programa intercultural, era tener esta vida en el campo. Una chica justo me comentaba que cuando dialogaba con sus compañeras, ya sea vía WhatsApp, etcétera,
Le decían sus amigas, es que ya estoy harta, llevo 2 semanas sin salir de mi casa, estoy encerrada en mi cuarto, o sea, pues sí, ¿no? Estábamos encerrados en 4 paredes. Y una ventaja que tenían ellos al haber regresado a sus lugares de origen con su familia, pues era la vida en el campo, que para nada nunca sintieron esta presión de estar dentro de las 4 paredes, ¿no? Decía, yo tomaba mis clases, estaba harta en la computadora, entonces me salía a caminar pues fuera de mi casa y estaba el campo. Y son experiencias de vivencias de la pandemia totalmente distintas, ¿no?, a las que tuvieron los estudiantes regulares. Entonces, pues también les quería compartir esa experiencia que sucedió con algunos de ellos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Daf, muchas gracias a todos por su participación. El tiempo se nos está agotando. Entonces, pues para ir cerrando con nuestro webinar, pues me gustaría compartirles que ahí en la presentación que ahora les vamos a compartir la liga en el chat, tenemos también una caja de herramientas que seguimos compartiendo con todos ustedes por si la quieren reutilizar para sus sesiones o para que vayan retomando algunos elementos de las aplicaciones tecnológicas que tenemos por ahí. Y bueno, yo le pediría a Omar, por favor, que nos ayudara con este pequeño reconocimiento virtual para todos nuestros testimonios. Muchas gracias. Gracias a ti, Jas, y sobre todo gracias a Dafne, a Fabi, a Horacio por compartir y ser generosos pues con su tiempo y con su experiencia. Cada uno va a tener un reconocimiento y se los haremos llegar en formato digital, pero queríamos dar este espacio de tiempo para dedicarlo a que vean todos en la sesión pues de qué va este reconocimiento. No tiene mayor ciencia. Desde la Dirección de Innovación e Internacionalización, a través de educación virtual, extendemos un reconocimiento por la participación en este webinar, ¿no? Y va consignada la fecha y también está firmado desde la coordinación por si les puede ser de utilidad en algún momento a cada uno de ustedes tres. Sabemos que no paga el aporte que hacen, pero sí nos parece necesario e importante, en la medida de nuestras posibilidades, reconocer a través de este documento de forma explícita el valor de su aportación en la mañana del día de hoy. Entonces, no como más tiempo para dar oportunidad a los últimos minutos de otras actividades que tenemos. Solo reitero, Dafne, Fabi, Horacio, de verdad agradecemos mucho su presencia en la mañana del día de hoy y estoy convencido de que seguro habrá muchas otras cosas que conversar en el futuro, así es que amenazamos con invitarles a alguna otra actividad posteriormente. Gracias, Jas, te devuelvo el uso de la voz. Pues agradecerles a todos su presencia, porque ya sé que de repente se nos complican los tiempos. Mil gracias particularmente a Fabi, a Dafne, a Horacio por atender a mi llamado muy cercano a la fecha, por aceptar, y pues a todos ustedes que nos siguen acompañando en estos espacios de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente a todos, a todas por estar la mañana del día de hoy. Sé que están respondiendo todavía alguna de las preguntas en la encuesta. No les hacemos demorar más pues el proceso, simplemente les dejamos abierta la invitación para todos los eventos que vienen. Y no solo para los eventos, como siempre decimos, más bien extendemos este espacio como una estrategia para tejer lazos entre los participantes, de tal manera que cualquiera de los miembros de la Coordinación de Educación Virtual está al alcance del correo de Teams, de la llamada o de la visita en la oficina. Así es que nos encantará saludarles más adelante. Que tengan todos y todas muy buena tarde y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bonita tarde. Bonita tarde a todos. Gracias, igual.